Sean bienvenidos a esta quinta y última jornada de nuestro segundo Congreso Virtual de Educación Chile. Un espacio para compartir prácticas pedagógicas y reflexiones frente a los nuevos desafíos de la educación del siglo XXI. La segunda exposición del día de hoy se llama El portafolio, una forma de desarrollar habilidades cognitivas para la comprensión lectora, y será realizada por Paloma Valenzuela. Ella es máster en formación de profesores de español como lengua extranjera de la Universidad de Barcelona, profesora de educación media en lenguaje y comunicación, y además tiene un diplomado en desarrollo de habilidades cognitivas aplicado a diferentes etapas de desarrollo, realizado en nuestra Fundación Educación Chile. Los invitamos, como siempre, a que puedan ir dejando sus consultas de forma escrita. Para el caso de los conectados a través de Zoom, pueden hacerlo directamente en el chat. Y para quienes nos ven a través de Facebook, pueden hacerlo a través de los comentarios. Al final de la presentación, se responderán algunas de las consultas realizadas. Los dejo ahora con la segunda presentación del día de hoy. Hola a todos y a todos, mi nombre es Paloma Valenzuela, soy profesora de Lenguaje y Comunicación y en este segundo Congreso Virtual de Educación Chile les quiero presentar una propuesta pedagógica para el desarrollo de habilidades cognitivas en la asignatura de Lenguaje y Comunicación, un trabajo que realicé en el diplomado de esta fundación sobre, de hecho, habilidades cognitivas. Esta presentación entonces va a tener 3 puntos muy marcados. Primero, un breve marco teórico para que ustedes conozcan el proceso que me llevó a esta investigación. Luego, la propuesta pedagógica que yo quiero mostrarles y que por supuesto, si ustedes quieren también, se las puedo compartir. Y por último, unas conclusiones. El punto de partida entonces va a ser la comprensión lectora. Y en algún momento iba a ser alrededor de lo cual iba a girar toda esta investigación y la propuesta pedagógica, porque la comprensión lectora no solamente es importante, obviamente, para que los estudiantes comprendan lo que leen, como su nombre lo indica, pero también va más allá, porque va a depender en cómo nosotros incorporamos nuevos conocimientos. Así de importante es. Y por lo tanto, no solamente va a ser una tarea de la asignatura de lenguaje, sino que va a tener una relevancia en todas las asignaturas y finalmente para el éxito de las personas adultas. Entonces, yo parto planteándome 3 problemáticas que intento llegar a alguna respuesta o alguna solución con mi propuesta pedagógica. La primera, como ya vimos, es la comprensión lectora, pero no solamente cuáles son las mejores estrategias para que los estudiantes comprendan lo que leen, sino que también demostrar la progresión en la cognición. Y para ello hago mucho uso de las habilidades cognitivas, especialmente de las que señala Bloom con la actualización Anderson y Kraftwerk. Luego, cuando estoy segura que quiero ver esto y ahondar en la comprensión lectora y terminar con una propuesta pedagógica que no sea solamente una revisión bibliográfica, sino que sea, ok, yo leí esto y creo que esto es una de las mejores soluciones, que es mi propuesta, fue plantearme en qué nivel. Y para ello, creo que uno de los niveles que más problemas significan para los estudiantes y por supuesto para los profesores es el 7º, por razones que vamos a ver a continuación. Y por último, ¿verdad? Una de las cosas que nos dejó súper claro el decreto 67 es la importancia en la variedad de la evaluación. No solamente que tengamos una evaluación variada, sino que además esta evaluación tenga como eje y como tarea final siempre la retroalimentación. Y sumado a todo esto, además estábamos en pandemia, todavía lo estamos, y necesitamos incorporar una forma en que esta propuesta resultara en educación a distancia. Entonces, lo primero que vamos a revisar es la comprensión lectora como una habilidad que tiene que ser vista de manera transversal.
¿verdad? Hay muchas investigaciones, yo intenté demostrar toda mi revisión bibliográfica desde lo más posible 2015 en adelante para que fuera investigaciones que tuvieran estos últimos cambios en consideración, y por supuesto hay distintas investigaciones que van a hablar de comprensión lectora en lenguaje, en historia, en filosofía, en asignaturas afín, ¿verdad? Pero luego lo interesante es ver y ver no solamente desde la teoría, sino que ver investigaciones que lo estén demostrando con datos, cómo afecta, por ejemplo, en asignaturas que tienden a verse más lejanas como matemática. Y en ese sentido, el año 2019, es decir, hace muy poco, hubo una investigación que señalaba cómo la falta de comprensión lectora en cosas como funciones gramaticales y ortografía afecta negativamente el CIMSE de matemática. Así que ahí también les dejo a los autores para que puedan ahondar en esta investigación. Y por otra parte, como ya señalaba hace unos minutos atrás, ¿cómo vemos la comprensión desde la progresión de la cognición, ¿verdad? Es decir, con la comprensión lectora los estudiantes no solamente están adquiriendo nueva información a través de los sentidos, sino que necesitamos que esta información recientemente adquirida sea fija en la memoria, es decir, que los estudiantes puedan recordar, comprender, aplicar lo que están escuchando en distintos tipos de textos y luego continuar con las habilidades superiores, que puedan no solamente comprenderlo, sino que además lo puedan interpretar, que puedan reflexionar sobre ellos y, si fuese necesario, elaborar un modelo similar a lo que están comprendiendo. Ya, entonces, con todo esto, llego al segundo punto, que era el séptimo. Hay distintas investigaciones que señalan por niveles los niveles de logro, valga la redundancia. Y en ese sentido hay una también del 2019 que señala muy claro que a partir de quinto empieza un descenso en los niveles de logro, que se hace mucho más grave en séptimo. ¿Ya? Luego, además, otra razón de por qué tomo el séptimo es porque, como todos sabemos, la experiencia en aula nos ha señalado que muchas veces los profesores, de manera anecdótica, siempre señalamos si nos toca ir a cuidar un séptimo o nos toca hacer la clase con el séptimo, generalmente es el curso más disruptivo. Y tercera razón, en el trabajo actual que tengo, que es con Roma Evaluaciones, una empresa en donde justamente se centran mucho en la automatización de los datos y en las evaluaciones, también séptimo y octavo son los cursos que presentan resultados más descendidos. Entonces, con estos 3 puntos, quedaba súper claro que séptimo era el curso en donde yo quería hacer esta propuesta para, dentro de lo posible, dar soluciones, ¿verdad? Y por último, cabe señalar en este punto que muchas veces estos resultados, especialmente los disruptivos, las actitudes, las expectativas que tienen los estudiantes, no guardan tanta relación con los profesores o con las metodologías, sino que guarda relación con los procesos biopsicológicos que están teniendo los estudiantes. Es decir, hagamos lo que hagamos, los niños a los 13 años están entrando en la adolescencia y eso sí o sí va a producir algún cambio en ellos. Y por lo tanto, es algo que se va a mantener en el tiempo, con lo cual mi decisión era, los estudiantes en séptimo siempre se van a presentar más disruptivamente, siempre van a haber resultados un poquito más bajos en comparación con otros cursos. Pero si eso va a continuar, entonces, ¿qué es lo que nosotros sí podemos ir cambiando? ¿Qué es lo que sí podemos controlar como docentes? ¿Ya? Y por último, entonces, teníamos que presentar esta propuesta en el año en el que yo estudié el diplomado, que fue el 2020, y no podía desentenderme de lo que estaba pasando internacionalmente, que era esta educación a distancia. Entonces, en ese sentido, era muy importante cómo los profesores y los estudiantes estaban utilizando las TIC en su beneficio, es decir,
no verlo tanto como un problema, sino que con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer, ¿verdad? ¿Qué solución podemos encontrar? Y en ese sentido necesitamos tener las TIC como un beneficio, como algo que nos ayuda, especialmente cuando vemos algunos cursos que, por ejemplo, aquellos estudiantes que en el 2020 entraron a un primero básico, o aquellos estudiantes que en el 2020 entraron a un séptimo básico, que es generalmente el curso en donde los estudiantes empiezan a crear un hábito lector individual. Desde séptimo, más o menos, son los cursos en que los estudiantes empiezan a leer cosas más por sus gustos, aparte de lo que tenían que leer. Y por último, en cuanto a este punto, me gustaría resaltar un beneficio que es un poquito menos conocido que los anteriores. Todos podemos entender y compartir la importancia que tiene la comprensión lectora en cuanto a la información, ¿verdad? En cuanto a la comprensión de distintos tipos de texto, pero luego hay algo que aprendimos durante esta pandemia, que es la importancia del ámbito actitudinal, ¿verdad? De cómo nuestros estudiantes se presentan, qué expectativas tienen frente al colegio, qué autoconcepto tienen y cómo son capaces de trabajarlo. Y por ejemplo, en el currículum de Canarias, se entiende que la comprensión lectora ayuda y ayuda directamente a que el estudiante se sienta más confiado en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto se debe a que, por supuesto, si lee algo y lo comprende, además es capaz de utilizarlo e incluso capaz de enseñarlo a sus compañeros, tiene un concepto mucho más alto y tiene altas expectativas escolares, que como todos sabemos son tremendamente importantes para que los estudiantes presenten mejores resultados académicos, ¿ya? Entonces, con toda esta revisión que yo realicé, llego a qué soluciones podríamos plantear y ya cómo vamos a empezar con esta propuesta pedagógica. Una de las soluciones que yo encontré que podía revisar de mejor manera todas estas problemáticas era el portafolio. Por una parte, existe portafolio que se puede hacer presencialmente, ¿verdad? Y también un portafolio electrónico. Y para un portafolio electrónico tampoco es necesario tener alguna herramienta especial, sino que, como vamos a ver en la presentación, solamente con un Drive ya se puede trabajar. Por otra parte, el portafolio además asegura una transición en todas las habilidades cognitivas. Puedo poner entradas que sean solamente de definiciones, que los estudiantes escriban con sus propias palabras ciertos conceptos, pero el portafolio siempre va hacia el hacer, es decir, como vamos a ver también, la comprensión lectora en uso. No solamente que la comprensión lectora sea el eje y sea la finalidad, sino que esté en uso de otras habilidades. Y por último, el portafolio además se entiende como una evaluación formativa porque toma distintas instancias evaluativas escogidas por los estudiantes. Entonces esto tiene dos grandes beneficios. Por una parte, los estudiantes escogen lo que ellos quieren mostrar como evidencia y por lo tanto sí o sí va a significar una reflexión en torno al aprendizaje, que siempre es positivo, y por otra parte es formativa, entonces la nota pasa en realidad a segundo plano. Esta propuesta, como a mí me gustaría compartirla, no está pensado en la nota porque intenta hacer una propuesta flexible a aquellos profesores o a aquellos colegios que trabajen con nota pueden transformarlo en una nota y los que prefieran el porcentaje de logro se pueden quedar con el porcentaje de logro. ¿Ya? Entonces, ahora sí, teniendo todo esto presente, ¿cómo llego a mi propuesta? Primero que todo, una aclaración, esta propuesta yo hago un primer bosquejo, ¿verdad? Y lo presento ante pares, ante distintos profesores, especialmente de la asignatura de lenguaje y comunicación, pero también algunos profesores de otras asignaturas que se encontraban en otros roles, como UTP o evaluadores, ¿ya? Entonces, esta propuesta además fue sufriendo cambios desde mi primer bosquejo.
Lo que sí continúa y continuó a lo largo fue la unidad, como ya habíamos dicho, me centro en séptimo, en lenguaje y comunicación, en la unidad 7 de medios de comunicación. Esto se debe a distintas razones. Primero, porque hay una transición muy clara entre todas las habilidades, que era lo que yo quería trabajar, ¿verdad? Esta unidad invita hacia la reflexión, invita a la lectura analítica, no solo además de textos escritos, sino de textos orales, también invita a la investigación para hacer una opinión y propende al trabajo de distintos géneros y, como ya habíamos dicho, distintos textos, no solamente escritos, sino que también orales. Por otra parte, creo que es importante resaltar las actitudes, como ya había dicho hace unos minutos atrás, muchas veces nos concentramos más en los objetivos o más en lo curricular, olvidando que parte del currículum también es esto, también es las actitudes. Y como planteé en un inicio, en séptimo necesitamos trabajar muy bien esta parte, porque los estudiantes están cambiando su autoconcepto y lo necesitamos trabajar para transformarlo en altas expectativas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, las actitudes que están en esta unidad es una reflexión no solamente sobre sí mismo, sino que también sobre la sociedad. También se valora y propende hacia un discurso hablado y escrito, es decir, tenemos las distintas áreas comunicacionales de la asignatura. También habla sobre un trabajo prolongado, que es una de las características principales que tiene el portafolio, ¿verdad? Un portafolio no lo vamos a hacer en una semana. Entonces, si hablamos de un trabajo riguroso, que vaya por partes, ¿cierto? Que hay una progresión, el portafolio es la mejor opción. Y por último, también se habla de un trabajo colaborativo desde las tecnologías, ¿ya? Entonces, esta propuesta flexiblemente está pensado para 3 meses. ¿Por qué digo flexiblemente? Porque por supuesto va a depender de cada colegio. Hay colegios cuya realidad es muy rural, hay colegios en donde los profesores no tienen tanto conocimientos de TIC, hay otros colegios que tienen las tecnologías como parte de su misión o visión incluso. Entonces, ahí va a variar un poquito, pero alrededor de 3 meses, pensando que hay una escritura, que la escritura sí o sí viene con una planificación, ¿verdad? Con una revisión, eso siempre va a llevar tiempo. Otra razón de por qué escogí esta unidad es porque es de los medios de comunicación y por lo tanto se puede ir trabajando paralelamente. No es necesario esta última unidad o penúltima unidad para otros objetivos. Entonces se puede ir trabajando de manera paralela e incluso de manera interdisciplinaria. Y entonces el objetivo final se va a evaluar a través del portafolio, teniendo en cuenta no solamente la comprensión lectora, sino que la escritura y la comunicación oral. Y esto fue uno de los cambios, igual voy a volver a este punto más adelante, este es uno de los cambios más importantes que sufrió mi propuesta. En un principio, como lo dije, la comprensión lectora era el centro de todo, ¿verdad? Y el final. O sea, es decir, yo quería evaluar y ver todo comprensión lectora. Pero luego, con algunos de los comentarios de los pares, pero también con la investigación que estuve realizando, me di cuenta que en el contexto en el que estamos, en donde había una pandemia, en donde hay objetivos priorizados, en donde las horas ya no son 6 o incluso 9 horas a la semana de lenguaje, sino que era mucho más reducido, necesitaba entender esta lectura como un aprender a hacer, y no solamente la lectura como finalidad. No es que estuviera malo, ya, sino que para el contexto en el que nos encontrábamos el 2020, la mejor opción era ver la lectura como un pilar, más que el eje final, ¿verdad? Nos sostenemos sobre la comprensión lectora, hacemos la progresión cognitiva desde que el estudiante lee o escucha hasta que es capaz de reflexionar sobre ello. Hacemos la progresión completa, pero no nos detenemos en preguntas de comprensión lectora, sino que esta comprensión está en uso para una escritura y para un discurso oral.
El resumen, para aquellos profesores que estén más interesados en la parte curricular, son objetivos 25 y 1, que se trabajan durante toda la propuesta, y específicamente el 9, el 20, el 24, el 12, el 22, el 19 y el 23, ¿ya? Recuerden que si alguno se interesa por esta propuesta, me la puede pedir y yo se las puedo compartir y ahí la van a ver mucho más en detalle. El portafolio que yo propongo tiene 3 entradas o 3 macroentradas, ¿verdad? Una primera que se va a centrar en las habilidades cognitivas inferiores. Los estudiantes van a escribir definiciones de los textos que vamos a ver, van a poner recortes, modelos, para que puedan analizar y tengan todo el contenido de lo que vamos a ver. Esta parte es una pauta de cotejo simple, los estudiantes ponen o no ponen, ¿cierto?, definiciones de una noticia, modelos de una noticia y todos los tipos de textos que los profesores quieran ver finalmente, y es una heteroevaluación. Entonces el profesor va haciendo este tipo checklist, ¿verdad? ¿Está o no está? La segunda entrada es una parte de escritura, entonces aquí tenemos cómo el estudiante planea su escritura, los borradores, las evidencias que ellos quieren ir poniendo, y es una autoevaluación, ¿ya? Como la parte de la escritura tiene que tener distintas valoraciones, ¿cierto? No es solamente escribió o no escribió, sino cómo, cuántos errores, etcétera, hay una rúbrica. Es un poquito más compleja esa parte de la evaluación. Y por último, y que tampoco es necesario llegar a esto, recordando esta parte de lo flexible, en el ideal sería terminar con la parte de comunicación oral, ¿verdad? Pero también puede haber terminado en la parte de escritura. Y en la última parte, entonces, hay una evidencia de algún tipo de comunicación oral, que puede ser un podcast, que es lo que más está siendo utilizado actualmente, pero también puede ser algún tipo de programa radial, ¿ya? Y aquí nuevamente es una rúbrica, pero ahora es una coevaluación. De hecho, uno de los ejes que habíamos hablado recientemente era el trabajo colaborativo, ¿ya? Entonces, también tiene que estar esa parte de la evaluación. Más a fondo, entonces, estas 3 partes se caracterizan por el contenido, como ya les había comentado, que haya un registro de definiciones. Aquí yo hablo de algunos ejemplos que están muy claros en los objetivos, que es la carta del director y la noticia, ¿ya? Pero por supuesto va a depender de cada colegio o de cada profesor. Al menos con esas 2, ¿verdad?, ya estarían revisados estos objetivos. La idea es que los estudiantes en esta parte tengan toda la información, todo el acceso a la información, que es una de las cosas principales de la comprensión lectora. A través de lo que leemos, obtenemos información. Entonces también es importante que los profesores vayan mostrando distintas fuentes, porque también tenemos que cubrir la parte de la investigación, ¿verdad? Este es de hecho un primer acercamiento hacia una lectura con propósito. La tarea no es leer una noticia, sino que es leer una noticia, ver las partes, analizarla, qué cosas les gustó de tal noticia que podemos incluir luego en una escritura propia, ¿verdad? Y toda esa evidencia ir guardándola en el portafolio. La segunda entrada, como ya había mencionado, es la parte de la escritura, ¿verdad? Que esta escritura puede ser, dependiendo del tiempo, solamente un ejemplo de distintos textos, o bien un tipo revista, un tipo periódico, algo que sea más amplio y que tenga distintos tipos de textos, ¿ya? Mi propuesta es lo más amplio, para que así los profesores que les guste y que la quieran revisar puedan ir descartando algo que no quieran, que es más fácil que ir agregando, ¿verdad? Entonces sería más o menos una revista o un programa que tuviera un pequeño editorial, 2 noticias, una entrevista y publicidad, ¿verdad? Esto entonces es súper importante, el uso de las tecnologías, porque ya sea a distancia o sea presencial, el uso de Drive
es una de las herramientas que más funcionan en este sentido de escritura colaborativa, ¿verdad? Porque las distintas personas del grupo o de las parejas, yo esto lo estoy pensando en parejas, puedan escribir cada uno y se vayan, ¿cierto?, trabajando realmente colaborativo. No solamente yo escribo mi parte y tú escribes tu parte y la juntamos, que todos sabemos que eso no es un trabajo real colaborativo. Entonces, por ello es muy bueno utilizar la herramienta del Drive. Otra cosa importante, ¿cierto?, es que esto va a ir ayudando a la lectura analítica y también a la reflexión sobre el propio proceso de enseñanza-aprendizaje, como decía anteriormente, ¿verdad? Porque la idea es que los estudiantes sean sus primeros filtros, que ellos mismos vayan haciendo una crítica a sus escritos, ¿ya? En esta etapa es muy importante cómo vamos viendo los distintos tipos de textos. Ya en ese sentido se puede incluir un poco de gamificación, ¿verdad? ¿Qué noticias les llama más la atención? ¿O qué título ustedes leerían? De acuerdo, o sea, perdón, ¿qué noticia leerían solo por el título, por ejemplo? ¿Cuál es la publicidad que más recuerdan? Ese tipo de cosas que se puede hacer con algún tipo de actividades de gamificación o un mapa conceptual, un rellena huecos. Aquí en la propuesta que yo hago, hablo más de Cerebrity, que es una súper buena página, o Padlet, para que se vayan integrando, y el paso súper claro, desde las habilidades inferiores hasta las superiores. Aquí tenemos que ir haciendo ese paso. Es decir, nos aseguramos que nuestros estudiantes sepan a ciencia cierta las preguntas que debe responder una noticia, nos aseguramos que sepan las características del título, nos aseguramos que sepan las características de una entrevista, pero con pequeñas actividades formativas, ¿verdad? Y luego de eso, entonces ahora vamos avanzando hacia el análisis, hacia la reflexión, para terminar en el crear, ¿ya? Y por último, entonces, el registro del podcast o de este programa radial. Esto recordemos que tiene como eje muy importante la coevaluación, ¿ya? Y como necesitamos de una coevaluación real, necesitamos también que los estudiantes se sientan orgullosos de su trabajo, que quieran mostrarlo, que quieran compartirlo. Entonces aquí es muy importante cómo los propios compañeros pueden ir agregando ciertos detalles, ¿verdad? Es decir, esta noticia, esta publicidad que tenía escrita, ¿cómo la paso ahora a un discurso oral? Puedo poner una canción, puedo ir cambiando mi tonalidad de la voz, etc. Y para ello entonces hay dos aspectos importantes que señalar y que también señalo por la evaluación de pares que les comentaba, porque me hicieron ese alcance en los comentarios. Una, por un lado, no todos los profesores ni todos los estudiantes tienen el mismo conocimiento de las tecnologías, entonces es muy importante eso. ¿Han escuchado podcasts? ¿En su casa se escucha la radio? ¿Qué características tiene esto? ¿Han grabado ustedes audios? ¿Utilizan sus celulares? ¿Alguien utiliza algún programa? Y por otra parte, como una herramienta comunicacional es nuestra voz, ¿verdad? No es solamente estar leyendo la noticia, sino que es ir haciendo hincapié en ciertas partes para atraer la atención. Ya entonces, por supuesto, esta tercera parte, como les comentaba, está dentro de la propuesta, pero también va a depender de los tiempos y de los conocimientos y las visiones y misiones de cada colegio. Hay algunos colegios, como les mencionaba, que incluso tienen una radio incorporada. Entonces, por supuesto, eso se puede trabajar de manera interdisciplinaria. ¿Ya? Esta evaluación de pares, como les había comentado, entonces fue vital para la propuesta final. Ya hubo cambios, como voy a hablar en la conclusión, cambios que yo hice de acuerdo a lo que fui leyendo, pero también cambios que hice porque otros colegas me lo hicieron notar. Esta evaluación de pares era
preguntas, una pauta muy clara, sí, no, y luego un espacio de comentarios. Aquí yo les dejo un ejemplo. Las primeras 4 preguntas eran más bien si se cumplía o no con mi objetivo, ¿verdad? Este trabajo o esta propuesta propende el trabajo de habilidades cognitivas. Para mí era muy importante que se notara la progresión, que se notara que en las primeras entradas del portafolio era contenido, era para recordar, era para que los mismos estudiantes pudieran recuperar información en sus mismos escritos, eso que se notara muy claro. Luego, por supuesto, mejora la comprensión lectora, que fue mi punto de partida, es decir, si esta propuesta en realidad no ayudaba a la comprensión lectora, entonces no estaba cumpliendo con mi objetivo. Y luego los otros 3 puntos que guardan más relación con la unidad y con el curso en el que nos encontrábamos, que era ayuda o mejora en la escritura, la comunicación oral y el trabajo colaborativo. En general, tuve respuestas bastante positivas, así que en ese sentido quedé feliz con el trabajo, pero puse especial cuidado en los comentarios. Y por último, el portafolio es una herramienta adecuada, ¿ya? Por supuesto, uno cuando hace propuestas siempre parte desde lo que uno cree, ¿verdad? Desde el conocimiento propio. Entonces, realizar investigaciones como estas, que partimos desde una revisión bibliográfica, solamente suma, pero siempre es bueno saber qué opinan otras personas que además estén en aula, o sea, que realmente sepan si esto es viable o no. Y por eso incluí la última pregunta. ¿Esta propuesta es factible en su establecimiento? Porque, como les decía en un inicio, muchas veces nosotros vemos propuestas y nos encantan y son excelentes en lo teórico, pero cuán viables realmente, eso es lo que me interesaba a mí saber. Entonces, por ejemplo, el comentario de la colega era: necesitaba más refuerzo en la comunicación oral o indicar, ¿cierto?, el modelamiento que se está haciendo. ¿Ya? Así que eso también lo fui incluyendo. Por último, entonces, ¿qué conclusiones o qué ideas, fuerzas resalto para terminar esta propuesta? Es lo que ya les comentaba, ¿verdad? Esta propuesta fue sufriendo cambios, algunas que fui realizando de manera orgánica a medida que leía otras investigaciones, otras propuestas, me daba cuenta de ello, pero también hubo varios cambios que realicé debido a esta evaluación de pares, que en realidad estoy muy contenta de haberlo hecho, porque creo que necesitamos conocer la opinión de otros profesores. Necesitamos saber qué es lo que otros profesores ven que yo no veo. Y no siempre tenemos ese tiempo de conversarlo. Así que creo que fue súper gratificante hacer esta evaluación de pares, y dentro de esta evaluación lo que más cambié fue la parte de escritura y de oralidad. ¿Ya? Por ello, entonces, creo que el mayor beneficio de esta propuesta es, por un lado, potenciar la comprensión lectora, ¿cierto? Pero siempre esta comprensión en uso, que es algo que yo no había notado antes. Siempre pensaba en la comprensión lectora como la finalidad, pero no había tomado el peso de lo que significa leer atentamente porque estoy haciendo algo y realmente hacer la propuesta al final, hasta el final, y cómo esto se relaciona con la escritura y la oralidad. Por otra parte, entonces, también es importante considerar las TIC. Creo que durante el 2020-2021 todos los profesores nos dimos cuenta de la importancia de esto y que es algo que nos tenemos que hacer cargo nosotros de manera particular, pero también los colegios. De hecho, lo que me dejó este trabajo fue la confirmación definitiva de la importancia de esta comprensión lectora en todas las investigaciones, pero también en los comentarios que me iban haciendo los pares, ¿verdad? Como, de hecho, habían investigaciones, me sorprendió mucho, por ejemplo, de cómo la comprensión lectora afecta a estudiantes universitarios, cuando nosotros al final pensamos que es algo de nuestros estudiantes de educación básica o educación media, ¿verdad? O es una preocupación de los profesores de lenguaje. Pero
ya realmente es algo totalmente transversal. Lo mismo me pasa cuando hago la propuesta desde las habilidades cognitivas, ¿verdad? Esto es algo que ya hace varios años está como un punto relevante en distintos congresos, en distintos diplomados, en las carreras de pedagogía, pero cuando buscamos propuestas reales, ahí encontramos un número mucho menor. Entonces también los invito a diseñar distintas propuestas desde esta progresión de la cognición. Por último, espero que esta propuesta pueda contribuir positivamente al trabajo, por una parte de profesores de lenguaje y comunicación, que haya un eco, ¿cierto?, en las otras asignaturas y principalmente por lo que decía desde un principio. Las habilidades comunicativas o las habilidades de comunicación recaen muchas veces en profesores de la asignatura de lenguaje y comunicación, pero las habilidades de comunicación son esenciales para el éxito de una persona adulta. Entonces, todos tenemos que contribuir a ello y tenemos que buscar distintas maneras de poder reafirmarlo, de poder verlo, de poder visualizarlo de manera interactiva, de poder verlo de manera transversal y, por supuesto, de evaluarlo más allá de la prueba. Muchas gracias por su atención y quedo súper atenta a las preguntas y a los comentarios. Gracias, Paloma, por tu presentación y por acompañarnos nuevamente con otro interesante tema que, como bien nos comentaste, desarrollaste en uno de nuestros diplomados. También agradecer a quienes nos acompañan con sus mensajes en el chat. Ahora, Paloma, te comento, te voy a realizar algunas preguntas que quienes nos ven han dejado a través del chat de Zoom y también a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Ok. Comenzamos con la primera consulta que la realiza Ana desde Zoom. Nos dice, ¿qué estrategias desarrollas para la comprensión lectora de acuerdo al tipo de texto? Ya. Súper buena pregunta, porque en nuestra asignatura realmente las tipologías textuales cambian bastante las estrategias, ¿ya? Pero si yo me paro desde una vereda de la pirámide de la comprensión lectora, más que por tipos de texto, yo clasificaría las estrategias por niveles de comprensión, ¿ya? Es decir, estrategias muy específicas si yo quiero desarrollar el nivel explícito, y con ello los niveles taxonómicos de recordar y comprender, como por ejemplo el subrayado, que es súper básico y que yo creo que muchas veces está infravalorado, porque el subrayado es la mejor estrategia para el nivel explícito y funciona con todas las tipologías textuales. Luego, cuando avanzamos al nivel implícito, todo lo que sean marcas alrededor del texto, por ejemplo, o los organizadores gráficos, a partir de las pistas del texto, puedo crear un organizador gráfico. Y eso también funciona con todas las tipologías textuales. Y luego, con el crítico valorativo, cualquier estrategia que desarrolle la reflexión, ¿ya? Entonces, más que por tipologías textuales, yo me encamino hacia los niveles. Muchas gracias, Paloma, por tu respuesta. Sigamos con otra consulta, esta vez de Fanny. ¿Qué herramientas digitales se aplican para la comprensión lectora? Igual son preguntas súper amplias porque ¿qué cosa de la comprensión lectora? Yo igual estaba viendo ahí el chat y por ejemplo habían algunas preguntas de aquellos estudiantes que todavía no tienen completamente el proceso lectoescritor, ¿verdad? Entonces las estrategias para ellos van a ir mucho más de la mano de videos, de audios, y luego, dependiendo de las edades, también va a ir cambiando. Ahora, si hablamos de estrategias de comprensión lectora en general, yo creo que lo más importante es que nos aseguremos este proceso cognitivo que hablaba en la presentación, es decir, tenemos que sí o sí siempre tener una estrategia para asegurarnos que el estudiante está recuperando la información correctamente o adecuadamente. Entonces pueden ser los organizadores gráficos, preguntas durante la lectura, con los más pequeñitos tal vez un cuadro comparativo,
rellenar huecos, pero yo creo que esa es la estrategia clave cuando nos situamos desde un trabajo de habilidades. Porque muchas veces los profesores en Chile de educación media, ¿verdad? O de educación universitaria, pecamos mucho de hacer preguntas de análisis, ¿verdad? Porque aspiramos a eso, como a los niveles de habilidades superiores. Queremos que analicen, que reflexionen mucho, pero nos olvidamos y quedamos un poco cojos en estas habilidades inferiores, que por el nombre muchas veces como inferior, así como que pareciera que es menor, y no lo es. Las estrategias de recordar y comprender son esenciales para el trabajo de comprensión lectora, en todos los niveles, en todas las tipologías textuales. Muchas gracias, Paloma, por la respuesta. Otra consulta, esta vez de Hernán: ¿cómo controlar la lectura en alumnos que no han desarrollado la comprensión? Súper buena pregunta, yo también me la he hecho. De hecho, siempre que converso con profesores que hacen en primero básico, en segundo básico, siempre digo, ¿cómo lo hacen? Porque es realmente difícil, ¿ya? Pero sí, como también me interesa, he buscado hartas estrategias, y una de las que más se comparten es siempre con la ayuda de audio, de video. Por ejemplo, el otro día salía una estrategia que se llama, o sea, una herramienta que se llama Genially. Genially funciona súper bien como estrategia para estudiantes que todavía no tienen completamente el proceso lectoescritor, porque puedes poner videos, puedes poner audio, ¿cierto? Súper fácil de utilizar y enseguida te está dando los resultados. Entonces propende hacia una retroalimentación efectiva. Enseguida veo si el estudiante comprende lo que escuchó. Y a partir de eso puedo ir poniendo dibujos y luego palabras y así voy mejorando ese proceso. Pero es difícil, ya yo de verdad me saco el sombrero con profesores que hacen en esos niveles. Gracias, interesante tu respuesta ahí. Ana nos pregunta: ¿hasta qué edad se puede orientar la comprensión con un organizador creativo? No sé si con organizador creativo se refiere a organizador gráfico. No sé si hay alguna diferencia por ahí que yo me pierdo, pero si se refiere a organizador gráfico, no hay edad, para nada. Como comentaba recién, los organizadores gráficos son una de las mejores maneras para asegurarnos que los estudiantes recuperan la información correctamente, y además si ellos crean su propio organizador gráfico, puedo ver enseguida si son capaces de discriminar la información importante. Sirve en muchos niveles, incluso en la universidad, o sea, de verdad no hay límite de edad. Ahí me pueden ir a saber si se refiere a otra cosa que no sea organizador gráfico. Igual ahí vamos a dejar en el chat tu correo para que quienes ahí quieran profundizar también te puedan contactar directamente. Sí, los que quieran la presentación, también ahí se las puedo enviar. Sí. Vamos con la última consulta que seleccionamos que nos dejaron ahí las distintas personas, esta vez de Yesenia. Buenas tardes, ¿usted cree que los rincones de lectura tendrían buenos resultados luego de pandemia? Sí, yo creo que sí, pero con la única salvedad que los rincones de lectura o los talleres literarios o todo lo que tenga que ver con lecturas por gusto, por placer, que también vi una pregunta por ahí en el chat, tiene que ser eso, por placer. Entonces ahí, cuando se integra como una tarea de la asignatura, es súper difícil, porque primero no lo podríamos calificar, porque si es placer, ya no puede ir con una nota, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo evaluamos? ¿Qué evaluamos de esa lectura? Entonces, como respuesta corta, yo creo que los rincones de lectura y todo lo que tenga que ver con los talleres son súper útiles siempre. También talleres de debate, por ejemplo, eso siempre va a ser útil, pero sí tiene que estar a priori súper controlado si voy a evaluar, qué voy a evaluar, cómo vamos a seleccionar las lecturas, es realmente por placer o hay una tarea al final, todo ese tipo de cosas, prepararlos antes. Porque si no pasa lo que muchas veces pasa con nuestros estudiantes en la lectura, que simplemente no tienen gusto por la lectura, porque han sido forzados, ¿cierto?, a leer cosas que no les gustaban, o cualquier cosa que a uno le impongan, generalmente produce un poquito de rechazo.
Entonces, es difícil proponerlo como una tarea para cumplir con un objetivo finalmente, ¿ya? Pero yo creo que sí son útiles. Muchas gracias, Paloma. Y agradecerte también, además de las respuestas que entregaste, agradecerte por ser parte de esta segunda versión del Congreso Virtual de Educación Chile. También aprovecho de agradecer a la UTEL, universidad que nos acompaña desde México como sponsor de este congreso. Y por supuesto reiterar los agradecimientos a todas las personas que nos vieron y participaron con sus preguntas, con sus comentarios desde Perú, Ecuador, México, Colombia, Honduras, República Dominicana y Chile. Un saludo para ustedes. Paloma, te invito a que nos dejes tus últimas reflexiones antes de despedir. Bueno, muchas gracias también por la invitación. El espacio siempre se agradece poder compartir, especialmente en este tipo de congreso que pudimos compartir con personas de todo el continente. Así que muchas gracias, escríbanme ahí si necesitan algo de la presentación o la bibliografía, y simplemente sigamos esforzándonos todos, porque la educación depende justamente de instancias como esta, que nosotros queramos participar, ¿cierto? Que nosotros queramos aprender. Así que muchas gracias a todos. Chao. Gracias, Paloma. Comenzamos así a despedirnos de este congreso virtual. Fueron 5 días en los que contamos con 10 interesantes ponencias y en las que ustedes nos acompañaron con sus mensajes, opiniones, preguntas. Muchas gracias a ustedes. Como siempre, les dejo la invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde vamos a estar compartiendo lo que fue todo este congreso, y que además visiten nuestra página web www.educacionchile.cl, donde van a poder conocer más de nuestro trabajo que realizamos en educación, y quienes lo desean se pueden poner en contacto con nosotros. Por mi parte, me despido de ustedes esperando encontrarnos nuevamente. Ahora les voy a dejar les vamos a dejar con un mensaje de final de despedida. Que estén muy bien, muchas gracias. Hemos finalizado ya este segundo Congreso Virtual de Educación Chile. Estamos muy satisfechos por todo lo realizado, por todas las exposiciones, por todas las personas que han participado de una u otra forma de este segundo congreso. Queremos agradecer especialmente a UTEL Universidad, que este año ha participado con nosotros como nuestro sponsor. También agradecer a cada uno de los ponentes en este segundo congreso. Nos sentimos especialmente orgullosos que un número importante de las personas que expusieron este congreso son alumnos o exalumnos de nuestros planes de diplomado. Eso nos llena de orgullo y también de mucha esperanza en que el actuar de nuestra fundación pueda ayudar a mejorar siempre la calidad de la educación de nuestro país y de otros países también. Agradecemos a todas las personas que se han conectado a cada una de las ponencias los distintos días. Los invitamos también a que puedan visitar nuestra página www.educacionchile.cl, ya que próximamente también tendremos disponible la grabación de todas estas ponencias. Agradezco por último a todo el equipo de Fundación Educación Chile, a la parte técnica, a la parte académica, que todos estos días y durante mucho tiempo, muchas semanas, muchos meses antes, han estado preparando este congreso, y el éxito sea también y especialmente para todos ellos. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.